Muchos saludos, estimados estudiantes. En esta segunda oportunidad, esta segunda sesión, veremos el tema de la niñez en las Escrituras. ¿Cómo es que trata la Biblia este asunto de la niñez? Hay muchas referencias que señalan a los niños durante la historia de Israel y representan de alguna manera la intervención de Dios a través de estos niños durante la historia del pueblo de Israel. Ejemplos tenemos de Moisés, por ejemplo. Dios tiene el cuidado de los niños y tiene el control de su cuidado. El caso de Samuel, igualmente Dios le hace un llamado a los niños, un llamado para servir, un llamado para un ministerio. Dios ha usado niños igualmente para bendecir aún en los extranjeros. Es el caso de una niña sirvienta de la esposa de Naamán, por ejemplo. Ella fue la que le indicó la bendición que Naamán podría tener visitando al profeta Eliseo. Niños en la historia de Israel que fueron reyes y Dios usó esa vida para dar bendición al pueblo de Israel. Hemos aprendido lecciones a partir de las experiencias con ellos, con los niños. En el Nuevo Testamento, Dios alimentó a 5,000 con el alimento de un niño. Fue usado maravillosamente allí. También los niños fueron bendecidos por Jesús, aunque los discípulos no tuvieron buen criterio en ese caso. De todas maneras, fueron bendecidos por la mano del Señor. Entonces, la importancia de los niños es tal en la historia al punto de que Dios mismo intervino en la raza humana y no lo hizo como adulto, lo hizo como un niño. En el Antiguo Testamento está registrado que el pueblo de Israel tenía celebraciones que se realizaban en familia y estas fueron oportunidades para transmitir la fe, para narrar la historia, para contar la obra maravillosa que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Así que cada vez que había una celebración en familia, los niños se preguntaban a sus padres por qué hacían tales cosas. Y esa era una oportunidad para narrar la historia de cómo Dios ha intervenido en la vida de Israel. En Deuteronomio se encuentra que el centro y más importante para depositar la fe en el pueblo de Israel es la familia, el hogar. Los niños de la historia de Israel estaban incluidos en la alianza que Dios ha hecho con Israel. Estaban incluidos los niños, no podían ser dejados aparte. Por eso es que Israel estableció que todos los niños a los 8 días de nacido tendrían que ser circuncidados para ser parte del pueblo de Israel desde pequeños. El padre tenía ese cargo y lo hacía diariamente y el niño participaba en las celebraciones, especialmente de la Pascua y otras fiestas en el hogar. Cuando Israel se fue exilado a Babilonia, se institucionalizó la instrucción religiosa, donde se enfatizaba obediencia a los padres y a los maestros. Y con frecuencia se usaba la vara, el castigo corporal, para disciplinar a los niños. Entre los hebreos, la gente del mundo antiguo, tener numerosos hijos, numerosos niños, numerosa prole, era un deseo que querían lograr los hebreos. Y muy general en la gente también de ese mundo antiguo. Una bendición con los que tenían abundantes hijos, que eran considerados como saetas en manos de los luchadores valientes. En todo caso, cuando faltaban hijos en un matrimonio, lo podrían tomar como un causal de divorcio o una excusa para la poligamia. En contraste con este pensamiento, el nacimiento de un niño, y si era varón, con mayor razón, era un acontecimiento de felicidad, era una bendición. Entonces, cuando se habla del crimen de los niños o de aborto de los niños, no solo se considera el abandono de los niños, sino también presenta la Biblia a Dios como el protector de todos los niños, como el protector de los huérfanos, como el protector de los abandonados, de los que no tienen voz, de los que no saben reclamar. En el Nuevo Testamento, la idea de niñez nos está alcanzada con algunas palabras en griego.
y se usan de manera diversa, estos términos van a indicar el origen. Por ejemplo, indican el estatus social, los niveles. Algunas de estas palabras se usaban también para designar a los siervos, a los simples, a los sencillos, a los que no tenían conocimiento, a los inmaduros, a los pequeños, y siempre cuando se trataba de un niño. Esto revela que la posición de un niño en el mundo del primer siglo no era una posición envidiable, no era una posición que todos quisieran estar allí, todo lo contrario. En ese mundo greco-romano también del primer siglo, que es el tiempo del Nuevo Testamento, la primera pregunta que surgía ante el nacimiento de un niño era si debía vivir o no, vivir o morir. Entre los espartanos, por ejemplo, la muerte de los niños estaba institucionalizada. Incluso algunos filósofos justificaban esa práctica. Por otro lado, la educación de los niños estaba regulada. Este es en el mundo greco-romano. Las opiniones estaban divididas si los niños debían ser educados por sus padres en el hogar o debían ser entregados a tutores o maestros o niñeras para ser cuidados y para ser ciudadanos de Esparta. Y eso tenían el problema en el mundo greco-romano. Para Platón, en ese tiempo, los niños debían ser separados y criados fuera de sus hogares, porque educar a un niño era considerado como formar o tomar un animal y hacerle un cambio. Pero ese es el pensamiento greco-romano y filosófico también. En cambio, para los hebreos, los niños fueron incluidos dentro de la comunidad. Por eso era la circuncisión a los 8 días. Y hablando de los varones, y la presentación de esos niños en el templo a los 40 días. La educación de estos niños estaba a cargo de los padres, pero a pesar de eso, y en general, los niños eran considerados insignificantes, a tal punto que no eran contados como personas. Y esto tenemos algunos ejemplos en las narraciones de los evangelios. Por ejemplo, la alimentación de los 5.000, donde se cuentan a los 5.000 varones, sin contar niños. Así, solo este trasfondo greco-romano y judío de su tiempo era la posibilidad de apreciar con justicia las palabras de Jesús. Asimismo, las actitudes que Jesús tuvo y las acciones con los niños, y en su momento, las citas de los evangelios sobre la actitud de Jesús hacia los niños, era algo que sorprendieron a los discípulos. Los discípulos, los judíos, los fariseos, se quedaban desconcertados. Aún hoy podemos preguntarnos en la iglesia, y desde entonces se ha tenido estas acciones sorprendentes y estas enseñanzas en la persona de Jesús, las enseñanzas, su vida, su muerte, su resurrección, el reino de Dios, todo está anticipado a esa realidad del reino de los niños. Si bien habla del reino de los cielos, pero Jesús lo caracteriza como el reino de los niños. Y eso aparece como una luz nueva, esta expresión, esta explicación en las Escrituras. Entonces sería bueno tener un desarrollar esa teología de la niñez, el trato de los niños, de tal forma que Jesús los llega a poner como modelos o ejemplos para el reino de Dios. Que el que dijo, si quieres entrar, tienes que ser como un niño. Necesitamos la ayuda de Dios, la bendición de Dios, todo tiempo, que nos ayude a comprender y que nosotros podamos desarrollar una teología de la niñez.